El título de esta segunda es más o menos como pone en el programa, pero como soy un poco maniático, pues he introducido alguna palabra, algún término o así, ¿no? Pervisibilia ad invisibilia es una frase casi estandarizada en la Edad Media, significa a través de lo visible hacia lo invisible. Bueno, es decir, ver, en este caso, a través de, no solo de lo visible, sino ver a través de las imágenes. A través me parece, en realidad, el concepto fundamental, a través. Nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes. Yo cuando, bueno, voy a un museo, voy a una iglesia, voy al cine, veo imágenes. A veces, si me fijo mucho, veo en las imágenes y me doy cuenta de que allí está eso, e incluso que no solamente que está la figura de la mujer de Job, sino que es que eso significa, y entonces veo en ese sentido como de desvelar el sentido. Muy bien, pero lo que me parece más importante para entender algo del procedimiento comprensivo en la Edad Media a través de imágenes es ese concepto de ver a través de, y ver desde las imágenes que están presentes en las casas de las imágenes son las iglesias y sus entornos, ver realidades que están más allá. Entonces, creo que eso, de alguna manera, nos ayuda a entender cuál es la razón de ser, que esto es lo que también me parece muy importante, que entendamos que las imágenes están porque tienen una razón de ser. No creo que pueda enunciarse de otra manera. La razón de ser está completamente relacionada en una perspectiva cristiana medieval nítidamente funcionalista, nada es gratuito, está relacionada con la razón de hacer. Las imágenes están y son porque hacen. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar, esto ya sí que es poético, los rastros y los rostros en la Edad Media. Yo qué sé, esto, como escribía a las 3 de la mañana, pues así salió. Pero dejen lo del rastro y los rostros, pero bueno, lo de... Entonces, voy a coger esta portada, que es la diapositiva de portada de la conferencia, y voy a un poco hablar de ella, voy a hacer un viaje desde esta portada, ¿no? Gómez Moreno escribió en 1907 excursión a través del arco de herradura, pues yo voy a hacer excursión a través de la puerta de mármol de la Catedral de Tarragona. Esta es mi pequeña excursión. Entonces, comenzamos. La cuestión es esta. Orígenes, teólogo del siglo III, recordaba esto que aquí está en original, en su comentario al Cantar de los Cantares: la sabiduría divina creó el mundo de tal manera que gracias a las cosas que sirven de ejemplo, aquel nos instruye sobre las realidades invisibles a partir de las visibles. Nos instruye sobre las realidades invisibles a partir de las visibles y nos traslada desde las realidades terrenales hasta las realidades celestiales. O sea, de aquí hacia allá, desde lo inmanente a lo trascendente, en un dualismo muy platónico de la tierra y lo que está, digamos, más allá de la tierra, la vida terrenal y la vida trascendental, el cuerpo y el alma. En realidad, también diríamos que la materia y el espíritu. Muy bien, esos dualismos tan característicos, las realidades terrestres, las realidades celestiales, de aquí, de este enunciado de Orígenes que tendrá, digamos, reinterpretado un enorme impacto, me interesa, en realidad, el concepto de transferat, que es trasladar. Bueno, trasladar viene de ahí, transferum, y significa tomar y desplazar hacia otro lugar. Trasladar hacia otro lugar o otra dimensión o otra realidad. Y en ese sentido podemos comenzar a pensar instantáneamente que todo lo que estamos viendo tiene una justificación como instrumental porque nos va a remitir a otra realidad, si así lo queremos.
Es decir, si con nuestra mirada queremos reconocer en cada uno de los objetos o realidades que nos envuelven evidencias de que existe un mundo trascendente, si queremos reconocer en la creación al Creador, si lo queremos hacer así, porque así lo consideramos o creemos en ello, muy bien, pues entonces el mundo está pleno de evidencias del Creador, porque el mundo es la creación. Entonces, podemos asumir, si se quiere, desde este presupuesto, que cada evidencia visible que veo me remite a una realidad invisible, de la materia a lo intangible, de lo físico a lo trascendente. Muy bien. Entonces, este principio teológico fue considerado también aplicado a las imágenes, entendiendo que la contemplación de imágenes podía tener beneficios espirituales y morales, porque puede trasladar a los espectadores hacia otra dimensión. Y trasladar es exactamente el mismo sentido que tiene la palabra metáfora, llevar lejos. Metáfora es llevar lejos. Entonces, las imágenes nos pueden llevar lejos, nos pueden trasladar hacia otras dimensiones más trascendentes. Y podemos ir más allá de las imágenes mismas. Podemos ver las imágenes, podemos ver en las imágenes, y como les proponía, podemos asumir que se podemos ver a través de las imágenes. Esto es, a través de las imágenes vamos de lo visible a lo invisible. No las imágenes reflejan o representan, no. Es la puerta de entrada visual hacia lo invisible. Y así pues, como les también indicaba, la razón de ser de las imágenes dentro de las iglesias tiene todo que ver en la mentalidad medieval con la razón de hacer. Es decir, lo ontológico, lo esencial, es indisoluble de lo funcional. Porque hacen, están. Si las imágenes de la realidad cristiana fueran inútiles, hermosas, gratuitas, pero inútiles, no estarían en el interior de las iglesias. Sin embargo, no todo el mundo estuvo de acuerdo. Un ejemplo, en el concilio hispano de Elvira, del siglo IV, se rechazaba que hubiese imágenes dentro de las iglesias. No debe haber imágenes dentro de las iglesias, porque no se deben adorar lo que está representado en las paredes. Bueno, eso es una interpretación errónea que hicieron los obispos hispanos en el siglo IV, porque entendieron que en realidad la única reacción posible ante imágenes era adoración. ¿Por qué? Porque estaban proyectando en realidad la perspectiva directamente idolátrica del mundo antiguo. Bueno, pero eso está en la mirada del crítico, no está en la imagen misma. Algo que a lo mejor le suena un poco. Vamos a empezar por algo concreto y próximo, la portada de San Miguel de Estella. Entonces, ya sabemos todos, en la mandorla tetralobulada de Cristo en Estella aparece este dístico, nec Deus est nec homo presens quam cernis tal. O sea, lo que estás viendo no es Dios ni hombre, lo que está presente o lo que presenta la imagen que disciernes, que estás discerniendo, no que ves, que disciernes. O sea, es muy hermoso el matiz. Sin embargo, o sea, esta piedra que ves no es ni Dios ni hombre, no es Cristo, eso es una piedra. Sin embargo, es Dios y hombre aquel a quien esta imagen sagrada representa. Muy bien, esta imagen representa o figura, ¿no? Entonces, sacra imago figurat. Esta imagen está figurando a alguien que es Dios y hombre. Entonces, ya sabemos que este verso, este dístico, viene de un poeta francés del siglo XI, Baudry de Bourgeil, tuvo mucha repercusión, y otros autores, Guillermo Durando, también cogió esa idea, e incluso muy tarde, en el siglo XV, un manuscrito renano viene a decir sobre una imagen de Cristo, esto no es Cristo, pero creo en Cristo a través de o gracias a esto. Creo en Cristo a través de imágenes. Esto es bastante fuerte, porque podríamos enunciarlo como ver para creer. No adoro la imagen imaginada, pero honro esta figura. Por tanto, esta figura que me ayuda a creer
es nítidamente instrumental. Tiene un propósito funcional inmediato, instantáneo. Sobre la obra de Baudry de Bourgeil, sobre el verso que está en Estella, se escribió hace unos 10 años o 12 un libro muy interesante, Herbert Kessler, Ni Dios ni hombre, o una profesora de Baltimore, de Johns Hopkins, Nino Xochemilch, nunca la digo bien, Nino, titulado justamente Dios, hombre e imagen representando lo divino en el siglo XII. Y claramente es la iglesia de Estella el punto de partida. Así que, bien, ya sabemos que las imágenes, por ejemplo, la imagen de Dios representa a Dios. Y la imagen, en ese sentido, puede tener un carácter sagrado y es nítidamente funcional. Muy bien, atendamos a la portada de Tarragona, la puerta que vincula el claustro con la iglesia. Es una puerta con parteluz, tiene un hermosísimo capitel que narra la historia de los 3 Reyes Magos desde Jerusalén a Belén en este capitel del parteluz, y en el tímpano aparece la Majestas Domini y el Tetramorfos, que veremos inmediatamente. ¿Qué debería hacer, digamos, desde el punto de vista de historiador del arte, si me permiten, clásico? Pues entonces yo tengo que empezar a decir, bueno, esto debe ser de tal cronología, podemos establecer unas relaciones formales con iglesias provenzales como Santa María de Tarascón, que nos lleva a pensar que efectivamente desde Provenza unos escultores se trasladaron a Tarragona y ejecutaron esta obra. Que esas connotaciones o concomitancias mejor de Tarragona con Tarascón también se reconocen en otras iglesias provenzales, como en San Rufo de Aviñón. Muy bien, pues ya tenemos la cultura, digamos, artística de esos operarios que llegaron y se trasladaron unos cuantos kilómetros por el Mediterráneo e hicieron esta hermosa portada donde aparecen imágenes de Cristo con un enorme alto relieve, al punto de que la cabecera y prácticamente medio torso es exento, y que el modo en que está elaborada la figura, incluso recursos plásticos, pues son los mismos que vemos, por ejemplo, en Tarascón. Muy bien, pues dicho eso, y ya les digo, y no puedo decirles por qué, porque es muy largo ahora, pero esto en Tarragona se ejecutó, creo, hacia el año 1175, pues bueno, pues eso nos habla de un horizonte artístico y no sé qué. Muy bien, entonces, digamos que planteado las coordenadas estilísticas y señalado que desde el punto de vista de iconografía pues solo está la Majestas Domini y el Tetramorfos, y si acaso que el águila de San Juan está sobre una columna y aparece una flor y 2 árboles, parece que no hay mucho más que decir, porque encima las arquivoltas no tienen ningún elemento esculpido y toda la decoración narrativa en relación con el ciclo de natividad de Cristo pues está en los capiteles. Ya hemos visto el hermoso capitel del Mainel y ya está. Sin embargo, en esta portada hay algo muy llamativo, creo, y es que en realidad el dintel es enorme, pero no solo en dimensiones, sino que tiene un gran protagonismo. De hecho, creo que es en ese dintel donde podemos reconocer algo que enunció como la materialización de lo sagrado y la sacralización de la materia. En este umbral se exalta el tránsito y la materia misma, que ha sido seleccionada entre el copioso depósito marmóreo que había en la ciudad de Tarragona, que no creo que hubiese en toda la península ibérica ninguna otra ciudad que tuviese tanto mármol a disposición en el siglo XI y XII, y que sobre ese enorme depósito de mármol se selecciona una pieza para este dintel, una pieza que, les digo ya, es un mármol de Proconeso, después se lo voy a enseñar dónde está. Mármol de Proconeso, que es un mármol que tiene unos bateados azulados sobre fondos blanquecinos, y que creo que se propone de tal modo que no solamente cumple una función estructural, el dintel se apoya en las jambas y en el mainel y soporta el tímpano, sino que tiene un protagonismo también visual. De tal modo que la contemplación, esta es la propuesta, la contemplación física de ese mainel, en realidad es un punto de partida para desarrollar una contemplación intelectual o noiesis.
de la ecis, es decir, estética, a la noiesis, es decir, de la contemplación perceptual a la contemplación intelectual. Es decir, de lo visible a lo invisible. Veamos cómo. En todo caso, creo que aquí se da, en buena medida, una cierta tensión entre lo informal y lo figurativo, y que así está trabajando algo que podemos enunciar ya como la abstracción medieval. Es decir, que hace un recurso de lo informal para hacer visible, a través de estos recursos que podemos considerar solo lineales, rastros, formas que de otro modo solo se pueden entender como conceptos. Es decir, pensar solo sobre lo invisible y trascendente se puede hacer con conceptos, pero ¿y cómo se hace? A través de figuras. ¿Cómo se hace formalmente? Entonces, creo que esta abstracción medieval desafía las categorías de la historia del arte. Claro, como lo de Tarragona puede haber sido una excepción, pero cuando vemos, por ejemplo, en esta iglesia de Santa María Mare Vilanova, el dintel, y es el dintel el que tiene el mármol veteado. O, por ejemplo, en la Catedral de Cagliari, es el dintel, aunque está muy sucio y no lo ven suficientemente bien, el dintel del acceso al transepto sur, el que también tiene mármol veteado de Proconeso. ¿Qué son estos veteados? ¿Qué significa este veteado? Un pequeño desplazamiento. Aquitania, Saint-Seven-sur-Gartempe, la cripta, y en la cripta resulta que el acceso hacia lo que es propiamente el presbiterio de la cripta, donde está el altar de la cripta de esta iglesia románica, lo que hay alrededor del arco de acceso son esas líneas que se desplazan, que son como informales, que son ¿qué? ¿A qué se refieren? Vino un pintor informal, era informalismo abstracto norteamericano del siglo XX, pintado en el año 1093. Bueno, entonces, por un momento miremos hacia la portada del transepto norte de Chartres, nos acercamos y resulta que debajo, es decir, antes de la creación del ser humano, aparece esto que ven aquí, que es la representación del cielo y de la tierra, y donde aparece justamente esa expresión, o digamos, cómo se expresa la tensión entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo informal y lo formal. Cómo representar el cielo, y es seguro que es el cielo, porque pone celum, y de abajo es la tierra, porque pone terram, no hay duda. Se lo voy a poner azul para que lo vea mejor, el cielo. Entonces, si esto es el cielo, si esas líneas onduladas son el cielo, no sé, a lo mejor lo de Saint-Seven-sur-Gartempe, no sé si era el cielo. Bueno, pero lo que parece claro es que, en realidad, en esa misma portada de Chartres, transepto norte, en el mainel, la Virgen que tiene debajo como una especie de subpedáneo este ángel que arranca en medio está brotando en medio de las nubes del cielo. Eso es el cielo. Eso es el cielo a fecha de 1210. Porque el cielo en 1168, en Santiago de Compostela, era parecido pero diferente. El cielo se abría como los pétalos de una flor. Y a través de una especie de apertura de pétalos de una flor bajaba un ángel del cielo y nos traía la luna. Pero ¿es el cielo? O sea, en realidad, ¿qué cielo es este? Y esta es la cuestión. ¿Es el cielo que vemos con nuestros ojos? ¿Es el cielo de la realidad trascendente? Porque los ángeles están en el cielo, pero ¿en qué cielo? Donde veo las nubes, el cielo está hecho de nubes. ¿Es un cielo, por así decir, subsolar y sublunar, o es otro cielo trascendente? Nosotros solo tenemos una palabra y estamos dando vueltas porque no sé qué es, pero si hablásemos en inglés diríamos sky or heaven, ¿qué cielo? ¿No? Entonces, si observamos, por ejemplo, en la portada de Conx, la presencia de Cristo en majestad, que en realidad es un Cristo en parusía que está viniendo desde la gloria hacia la tierra, en realidad, cuando Cristo está presidiendo este juicio,
desde luego, lo que hay alrededor no son ondas expansivas de una bomba, son las ondas del cielo, de ese cielo que evidentemente es en el que se encuentra Cristo, desde el que viene Cristo, pero es en el que se encuentran también los propios bienaventurados. Entonces, si eso es así en Concs, en Moissac, este pilar, con esas ondas, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Representa nubes? ¿O representa agua? ¿O representa, y luego se lo voy a decir otra vez, mármol? En la iglesia de antes, en San Sabel Sirgartempe, aparecen líneas sobre los fustes pintadas que parece que recuerdan un poco la disposición de estas mismas líneas en el pilar de Moissac. Ese pilar de Moissac que forma parte de este proyecto consumado hacia el año 1100 y que glorifica también al obispo, al abad constructor Durandus. Es ahí donde se encuentra en medio de ese contexto este pilar con líneas. Este pilar con líneas fue elaborado a partir de un sepulcro romano, se talló el sepulcro romano, se hicieron lastras y se esculpieron esas lastras. Este en concreto que estamos viendo con estas líneas evoca a la fuente de agua que estaba próxima o evoca el cielo, digamos, supranebuloso, como veíamos en Chartres. Porque, en realidad, lo cierto es que esta piedra evoca, ante todo, mármol veteado. Evoca, en realidad, los mismos falsos mármoles que vemos en iluminaciones de manuscritos altomedievales y románicos. Estoy convencido, si para algunos autores en realidad estas líneas aluden al agua o otros aluden al cielo, creo que lo que pretendieron los escultores fue, sobre todo, aludir a un tipo de piedra que deliberadamente quisieron enfatizar, que es la piedra que tenía ondulaciones. ¿Y cuál es la piedra que tiene ondulaciones? Esta. Líneas y ondulaciones. La piedra del mármol de Proconeso, que en Tarragona, por cierto, se empleó también para el dintel de la puerta oeste. Y yo aquí acabo de poner una comparación entre un dintel de una portada y una miniatura, donde aparece, en realidad, esta miniatura es la representación del cielo. Esto que están viendo, un evangeliario alemán de inicio del siglo XI, que muestra al evangelista San Lucas, al lado, lo que hay al lado, eso no es un cuadro de Rothko, es el cielo de principios del siglo XI en Alemania, pintado así. Entonces, en realidad, resulta que la idea esa que antes he sugerido de la materialización de lo sagrado y la sacralización de la materia y el ámbito y la contemplación, parece evidente que no es gratuita, porque los propios miniaturistas del evangeliario alemán del siglo XI plantearon esta imagen para verla y contemplarla y reflexionar, y desde esto visible ir hacia lo invisible. Desde estas líneas horizontales, azuladas y verdosas, ir hacia la realidad del otro cielo, de un cielo trascendente. Es decir, desde la percepción sensible, o aesthesis, hacia la percepción intelectual o contemplación intelectual, o noiesis. Entonces, esto de los cielos lineales no solo están en ese manuscrito, en otros manuscritos también. Por ejemplo, si vemos el de la izquierda es otónida, el de la derecha es anglosajón, también de en torno al año 1100, y el cielo está representado así, a través de estas líneas. Entonces, es lógico que de esta manera lo que observamos es que se puede establecer una identificación de un motivo no mimético, porque el mármol veteado de Proconeso, empleado como dintel en la portada de Tarragona, que fue trasladado en el siglo I o II por los romanos y que para los romanos era mármol hermoso, pero mármol, en manos de los cristianos significa otra cosa y se le da un significado diferente, con un propósito diferente. El dintel en Tarragona está entre el tímpano y los capiteles, por si no se habían enterado, quiero decir. Es decir, entre el dintel o ubicación de la Majestas Domini con el tetramorfos, es decir, la gloria,
y los capiteles que narran la historia humana, terrenal de Cristo. Entre la historia y la gloria está el cielo. Entre la historia y la gloria está el dintel veteado. El dintel que los romanos trajeron y que unos cristianos, unos 1000 años más tarde, decidieron, esto significa otra cosa, o tiene una oportunidad ¿de qué? De pasar de la contemplación sensible a la contemplación intelectual. Porque es, y veo el cielo. Los constructores románicos de Tarragona creo que vieron el cielo. No sé si que lo vieron en el dintel, quiero decir. Pues bien, eso se pensaba, el término que se empleaba en la filosofía y la teología medieval para aludir a la abstracción era abstractio. Este término no lo ha inventado ni Kandinsky ni Mondrian, está en la filosofía y en la teología medieval, abstractio. Y es precisamente eso que permite reconocer el valor de un elemento no mimético. Y desde esas cláusulas es normal que haya habido congresos sobre la abstracción antes del arte abstracto y sobre la abstracción en el arte medieval. Pues claro, porque cuando vemos alguna miniatura como esta célebre carolingia y se está ilustrando el pasaje del Apocalipsis 4:6 que dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono, alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos y delante y detrás, estas líneas paralelas en gradación, tonos, esto es el mar de vidrio. Y como no queda muy claro, pintan un mar con peces y unos personajes, pero es el mar de vidrio. Y el mar de vidrio es una realidad que está a los pies del Cordero, es como el reverso del cielo, es como ver el cielo desde el otro lado de la moneda. Y esto mismo lo vamos viendo en diferentes miniaturas. Así que creo que podemos dejar de pensar, qué bonitos esos colores, que sí, lo son, pero no son colores para empapelar. Esto son bandas de colores y tonos que aluden al cielo. ¿A qué cielo? A ese que está trascendente más allá del que vemos todos los días. Y como eso se excita con el empleo de un mármol en particular, que es el mármol de Proconeso, que es con el que está construida la mitad de las iglesias de Ravenna, si miramos las naves de los dos San Apolinares y de reojo miramos de repente San Sabán Sirgartempe, me pregunto, ¿pero qué pintaban estos románicos en el siglo XI? Pintaron lo que no tenían, las vetas del mármol de Proconeso que estaban en Tarragona o en Ravenna. Así que comenzamos un viaje por el mármol veteado de Proconeso y entramos en la iglesia por antonomasia forrada de mármol de Proconeso por dentro, que es Santa Sofía de Constantinopla, y comprendemos que en realidad ese mármol de Proconeso que está distribuido en las paredes y en el pavimento y sobre el que se va reflejando mórbidamente la luz, pretende su uso no solo embellecer el edificio, sino convertir a ese edificio en realidad en algo dilicuescente. Proconeso es eso que está marcado con el círculo dentro del mar de Mármara, también llamado mar de Proconeso. Mar de Mármara significa mar de mármol, es así el nombre. De hecho, Proconeso era el nombre griego y mar de Mármara lo llamaban los bizantinos. Y de ese mar de Mármara se fue extrayendo este mármol en particular, el mármol veteado. Ese mármol que está en el pavimento y las paredes y que parece evocar en realidad unas líneas de agua. Yo no sé si por casualidad, de manera inconsciente o porque es lo normal, al final, en las miniaturas de Alfonso X el Sabio, el agua se parece al mármol de Proconeso. Y, claro, en realidad, toda Santa Sofía de Constantinopla es una dilicuescencia de la materia marmórea, una vibración multisensorial de esa materia marmórea que estaba distribuida en el pavimento, las paredes y en el ambón. Porque así se pintaba el ambón de mármol de Proconeso, que era así. Y así sigue siendo en el nártex las placas de mármol veteado de Proconeso. Entonces, esto aquí ya no solamente es azar, me quedó este trozo de mármol y lo coloco. Aquí comienza y vemos, y estamos en 562, y voy a ir todavía más para atrás, vemos las composiciones con las líneas
abstractas, lo digo, del mármol de Proconeso. Y esas composiciones de líneas abstractas, en realidad, se siguen usando en Santa Sofía en época macedónica y comnena, y ahora les invito a que miremos de nuevo de reojo el pilar de Moissac. Entonces, las ondas a lo mejor evocaban el agua y no sé qué, pero son, creo, piedra que evoca mármol, mármol que evoca un mármol concreto, el mármol veteado. Un mármol que fue utilizado en diferentes lugares de la cristiandad, desde Santa Catalina del Sinaí hasta, por supuesto, Ravenna, San Vital, donde la restitución del mármol en las paredes nos proporciona paisajes marmóreos increíbles. Por supuesto, podemos entrar en San Vital de Ravenna y mirar su increíble ábside, pero el ábside que está al fondo, la perspectiva visual al fondo, en primer plano y en segundo plano, tenemos estos pilares forrados con estos trozos y placas de mármol, que unas están simplemente yuxtapuestas unas a otras, pero en las coloreadas hay composiciones. Una composición en cada uno de esos paneles que evidentemente también existe en una cultura visual y artística medieval, porque esta miniatura alemana del siglo XI, que es en realidad una representación completamente abstracta, porque ni siquiera podemos saber si es el cielo, está aludiéndonos a que se puede reconocer en lo material, en lo concreto, lo trascendente, en lo visible, lo invisible. Esta aproximación comenzó en la Edad Media de la mano de Boecio, fue primer ministro, fue teólogo, fue, diríamos nosotros, filósofo y fue prisionero. Boecio, en su traducción de las categorías, llegó a introducir un valor de la teología cristiana, y es la idea de que es posible despojar a lo visual de sus contingencias. Es decir, imagínense que decimos una figura y comenzamos a quitarle lo anecdótico, y cuando le quitamos todo lo anecdótico o contingente, lo que nos queda, al final, es la verdadera naturaleza de las cosas, decía él. Porque lo sustantivo ontológico existe, y sobre lo sustantivo ontológico se van aplicando elementos diferentes que caracterizan. Podríamos decir que hacen contingente eso ontológico. Muy bien, Boecio proponía despojar. ¿Y qué queda? La verdadera naturaleza de las cosas. Estas placas son la verdadera naturaleza de las cosas. Y eso hace que se presente a los ojos algo que proporciona a la mente una oportunidad de comprender sin recurrir a la mímesis, sin recurrir a la imitación, sin recurrir a una representación de Dios antropomórfica. Mira, es Cristo que tenía barba y el pelo largo porque era hippie y entonces iba vestido así, no sé qué, antropomórfico, ya lo entiendo. Pero Dios, en realidad, o la segunda persona de la Trinidad, el Logos, a ver cómo se representa el Logos. El Logos, la palabra creadora del universo. Entonces Boecio decía, cuando nos desprendemos de lo contingente, entonces surge la verdadera naturaleza de las cosas. Y ahí podemos empezar a pensar sin mímesis. Aquí no hay mímesis. En estas placas no hay mímesis, no se imita nada. Pero verdaderamente esto está colocado en los 8 pilares por 2 de las caras y por tanto 36 placas solo para ornamentar en el sentido de embellecer, en el sentido de decorar. Estoy convencido de que no es así, porque en realidad esta idea de comprender sin recurrir a lo mimético que concedemos a la contemporaneidad, ¿dónde está la diferencia entre el blanco sobre negro de Malevich y la miniatura alemana del siglo XI? Porque Malevich llegó a pintar esto, a diferencia de Kandinsky o Mondrian, por ejemplo, de Turner, porque Malevich, en realidad, inició toda su trayectoria artística como pintor de
iconos bizantinos. Él era pintor de iconos bizantinos y lo que fue haciendo a lo largo de su vida es desprender a los iconos bizantinos de lo anecdótico, de lo circunstancial. Y cuando él cogió un icono bizantino y le fue quitando todo eso, al final le quedó esto. Y esto es un cuadro, sí, pero es trascendente, porque Malevich, a su manera, pretendía per visibilia ad invisibilia, desde lo visible ir hacia algo trascendente. A lo mejor no necesariamente en sentido religioso, pero sí inequívocamente espiritual. Y esas vías es otro modo de una vía anagógica o ascensional. Y en San Vital, las formas abstractas medievales nos exigen que repensemos el concepto de ornamentum. Ornamentum no es decorar, poner papel pintado, que quede mono. Ornamentum es lo antitético a mono. Ornamentum viene de ornatus, y ornatus es nada menos que el concepto con el que San Jerónimo tradujo en Génesis 2:1 el término griego cosmos, es decir, universo ordenado. El universo ordenado, lo que vio Dios al final de la creación, con todas las criaturas en los 3 estadios de tierra, agua, cielo, todo el universo ordenado y pacificado, eso que es cosmos como antítesis de caos, se traduce al latín en ornatus. Ornatus es nada menos que todo el orden cósmico. Y del orden cósmico, del ornatus, viene el ornamentum. Entonces, el ornamentum, que es el embellecimiento ordenado y necesario, está radicalmente vinculado precisamente a la idea de la coherencia, de la pertinencia, del decorum o decus. Esto está porque es pertinente, el ornamento está porque es pertinente y necesario. Y desde ese principio llegan a hacer variaciones con la piedra increíbles, como por ejemplo generar una cruz mediante el corte de la piedra de una determinada manera, porque esa cruz que están viendo a la derecha, a la izquierda, es en realidad podríamos pensar, resultado no azaroso, sino premeditado, pero en todo caso el resultado de colocar unas placas de mármol de una determinada manera. Y entonces yo les propongo un juego, y es coger el verso de San Miguel de Estella y retorcerlo un poco. Y entonces decir, no es el cielo ni el mar de vidrio semejante al cristal lo que presenta esta imagen que disciernes, pero es el cielo y el mar de vidrio de cristal semejante al cristal aquello que esta imagen te permite, que te figura. Esto no es cielo, esto no es agua, pero es lo que figura, lo que pretende evocarte esto, precisamente, hacia donde te lleva, metáfora, ir más lejos. Y esto mismo se usó en la mezquita de Damasco o en la mezquita de Calendeshar, Estambul, y desde luego en iglesias bizantinas como San Salvador en Cora o más tarde en San Marcos de Venecia, en los revestimientos del siglo XII y XIII, e incluso cuando se tuvo que restaurar la capilla palatina de Carlomagno a principios del siglo XX, entre 1902 y 1913, se restauró usando el mismo procedimiento, que es cortar mármol veteado a la manera de San Vital, de Hagia Sofía, de la Cora. Esto llega al siglo XX. Y claro está que los restauradores de Aquisgrán lo hacen porque piensan, si Aquisgrán se inspiró en San Vital de Ravenna, entonces la restauración de los pilares se tiene que hacer recurriendo al mismo procedimiento ornamental. 1913. En 1911, Adolf Loos construyó Loos House, el punto de partida de la arquitectura del movimiento moderno, la depuración de la arquitectura, pero en la base, en el pórtico de esta célebre casa de Viena, está el mármol veteado colocado de una determinada manera, 1911. Y resulta que la década siguiente, Mies van der Rohe, el padre de la arquitectura del movimiento moderno, cuando va a construir el pabellón Barcelona para la Exposición Universal o cuando hace la Villa Tundegat en Brno, Chequia, lo que hace es recurrir al mismo procedimiento de generar figuras a través de la disposición de mármol veteado. Nada nuevo bajo el sol.
Ya lo hicieron los bizantinos en San Vital de Ravenna en el año 527. Muy bien, Mies, tómate otra, pero no has inventado nada. Entonces, evidentemente, el mármol veteado, que está en las paredes de las iglesias tardoantiguas, en las iglesias bizantinas, se usó en el mundo románico también para significar altares, por ejemplo, como este de la Catedral de Vaison-la-Romaine, o por ejemplo, el propio altar mayor impresionante de la Catedral de Tarragona. Entonces, ver el mármol veteado del Proconeso, ver en el mármol veteado del Proconeso y sobre todo ver lo invisible a través de lo visible del fondo blanco y las vetas azules del mármol veteado de Proconeso, ver a través de. Así que hay una relación entre la imagen real del mármol y lo que designa, porque el mármol aquí tiene una función asignada. El mármol romano, que para los romanos significaba algo o nada, para los cristianos significó claramente otra cosa. Y era un auténtico, digamos, pasaporte visual hacia lo invisible. Así que, en realidad, efectivamente, este no es Dios ni es un hombre, pero la imagen me traslada hacia el que es Dios y hombre. El mármol es mármol, pero me traslada hacia otra realidad y se ve a través del mármol. Esto no es una pipa, quizá no. Quizá esto no es Cristo, pero vemos a través de. Así que, de alguna manera, podemos volver a la puerta de Tarragona y creo estar un poquito más convencidos de que la elección de ese dintel fue completamente meditada e intencional, porque se pretendía realmente alcanzar otra realidad, ser trasladados hacia una realidad que estaba precisamente más allá del cielo. Muchas gracias. Bueno, Gerardo Boto, muchísimas gracias. Realmente ha sido magnífico. No tengas duda que te vamos a volver a llamar. Además, es posible que el problema técnico sea nuestro, del salón de actos, así que no tiene nada que ver con tu Macintosh. Bien, pues, ¿alguna pregunta entre el público? Yo, mientras veo que se alza alguna mano, tengo que decir que me comparto plenamente los planteamientos que haces. Y ya me lo han oído algunas personas, ¿no?, que en este museo apostamos por lo transversal. Nuestro lema es todo el arte es contemporáneo, pero creo que después de esta última conferencia vamos a decir todo el arte contemporáneo es medieval, o si no, buena parte de él, ¿no? Es así. Efectivamente, es así, efectivamente, el pensamiento, la manera de sentir, de expresar de los artistas, pues como has dicho tú, no hay nada nuevo, casi nada nuevo bajo el sol. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo, alguna que he ido pensando, casi me las has ido contestando también, sobre cuando has hablado en la primera conferencia sobre las visiones, los ángulos. A mí hay algunas imágenes, y bueno, luego el conocimiento de algunos templos medievales, ¿no? Esas alturas de capiteles tan altos, con la iluminación del momento, ¿cómo se compensaba el poder ver todo eso? Bueno, yo en los ejemplos concretos en los que me he centrado, y no me refiero solo a los que me he centrado en la conferencia, sino los que me he centrado en tanto que caso de estudio y análisis, he señalado, y debería haberlo dicho, pero he señalado en mis esquemas aquellos capiteles que están al acceso de mi mirada sin ningún teleobjetivo ni nada parecido. Entonces, hay imágenes que están allí, pero no las veo bien, y entonces, por así decir, obvio su existencia en tanto que emisor informativo al alcance de mis ojos. Y me quedo con lo que puedo ver. Y hay capiteles que estando altos se pueden ver porque no están tan altos, y capiteles que están muy altos y no se ven. Es decir, se ven pero no se reconoce. Entonces, en realidad, la pregunta efectivamente que tú planteas y que es absolutamente pertinente es ¿por qué hay capiteles
que no pueden ser reconocido su contenido y no obstante están presentes en las iglesias. Porque la imagen es imprescindible en toda la extensión tridimensional de la iglesia, porque en realidad esos capiteles están cumpliendo con el ornatus de la iglesia. Están ahí, algunos de ellos, no porque consumen la transferencia informativa o porque informen, sino porque la iglesia requiere de su existencia, los vea alguien o no. Se ha dicho, y de hecho hay algún artículo, pueden encontrar, Dios lo ve. Sí, esa idea podemos evocarla siempre, pero no solo se colocan imágenes en lugares altos porque en realidad Dios los ve y total solo los ve Dios. No, es que la propia iglesia demanda la instalación de esas imágenes por la consumación, por la armonía ornamental, en el sentido de ornatus, de la iglesia. Por la misma razón, lo que deberíamos también nos preguntamos es ¿por qué la columna de Trajano sigue teniendo relieves hasta arriba si a partir del metro séptimo yo ya no lo veo? Nadie veía cómo acababa las victorias de Trajano en Tracia y sin embargo estuvo esculpido hasta arriba y policromado hasta arriba, por más que no era posible acceder a ello, pero la columna requería la totalidad de las imágenes, porque de otro modo la obra no habría sido ejecutada de manera simplemente coherente con la propia obra. Es decir, hay una razón de ser de la obra misma. ¿Y por qué digo esto y no me extiendo más? Porque, aunque a mí me interesa muchísimo, y es lo que de alguna manera he intentado señalar con la primera conferencia, y he dicho el cuerpo, y vemos desde el cuerpo, claro, igual que pensamos desde la mente o respiramos desde los pulmones, el énfasis en la recepción y en los receptores puede acabar distorsionando nuestra comprensión de las obras, pensando que lo que es recibido como receptores sirve y funciona y lo que no es recibido no tiene sentido. Pues no, las obras tienen un sentido en sí, per se, y luego llegamos nosotros. Y claro que no somos accesorios, tenemos un papel protagonista, no nosotros en el siglo XXI, me refiero al espectador, pero el creador nítidamente estoy convencido de que consideró que la obra debía ser ejecutada en su totalidad, por más que hubiese imágenes que no eran fácilmente visibles. Y así hay iglesias que tienen claves de bóveda que no son tan grandes, otras las tienen enormes, y sin embargo aquella clave de bóveda está también dotada de una iconografía. Muchas gracias, pues sí, no era cierto. Luego, ¿hay alguna pregunta en la sala? Sí. Un momentito, por favor. Hola, bueno, yo quería dos preguntas, pero vamos a ver. ¿La decoración vegetal o floral tenía una función semántica o simplemente estética? Creo que semántica. Es decir, tal como lo entiendo yo, es la vocación del paraíso. O sea, los vegetales no son vegetales triviales, sino que la casa de Dios, el palacio de Dios, puesto que toda puerta es en realidad el ingreso al cielo, porque ya las puertas de las iglesias son llano a coeli, las puertas del cielo, entonces dentro estás en un anticipo del cielo. Ese cielo en el que estás dentro de una iglesia cristiana es, por un lado, el cielo apocalíptico, creo, y por otro lado, una evocación del paraíso, es decir, del origen y el fin. Y la diferencia entre el origen y el fin es que el paraíso edénico es vegetal, mientras que el paraíso apocalíptico es arquitectónico plaza dura. No hay vegetales, no sabemos cómo se respira, pero no hay vegetales. Entonces, en realidad, dentro de un edificio estás dentro de dentro de una iglesia estás dentro de un edificio. Toda iglesia como arquitectura es una anticipación sintetizada de la Jerusalén celeste. Simplemente porque es el cielo mismo. Pero no obstante, además de narrarse historias
bíblicas, no bíblicas, lo que sea, también hay evocaciones que aluden retrospectivamente al origen digamos, a la dimensión edénica original. Entonces, entiendo que la distribución de los vegetales, cuando además es sistemática, en algunas naves que solo ves vegetal tal como te colocas, entonces creo que eso está aludiendo precisamente a la dimensión edénica. Luego la otra pregunta era, que yo me hago, ¿realmente el hombre medieval comprendía todos esos símbolos cuando los veía? Ya. ¿Usted tiene WhatsApp y, si es el caso, usa emoticonos? Porque a lo mejor dentro de 100 años no vamos a saber qué significan esos emoticonos, pero yo creo que todos hoy, como aparece la sevillana, el otro, el que llora, el no sé qué, tal. Bueno, es decir, ¿tenemos o no tenemos una cultura visual compartida? Sí, tenemos una. Es evidente que esa cultura visual que todos manejamos de manera vulgar y ordinaria hoy, no la teníamos hace 20 años, no digamos ya nuestros padres. Me refiero a esos elementos en concreto. ¿Tenían otros? Sí. ¿Ellos entendían otros códigos visuales que a lo mejor nosotros no entendemos? Es posible, yo creo que sí. Ahora bien, lo que es seguro es que las personas en diferentes sociedades han participado de una determinada cultura. Puede ser más compleja o menos. No obstante, la imposibilidad de tener un acceso a la lectoescritura no significa que tengas una carencia de acceso a los fundamentos conceptuales de esa cultura. ¿Cuál es el nivel de acceso de las personas? Es que, si me permite, le diría que teniendo en cuenta, y ahora voy a intentar ser muy rápido, teniendo en cuenta que hay diferentes escalones, en realidad la pregunta sería, ¿en qué escalón se quedaba el hombre medieval? Pues depende de la formación que tuviese, de su competencia intelectual, porque había escalones. Es decir, la Biblia se leía en 4 registros, digamos, de más sencillo a más difícil, del literal o histórico al alegórico, el tropológico y el anagógico. Esto es como decir, este señor acabó primaria, este señor acabó bachillerato, el otro acabó un grado de universidad y ese es doctor. Entonces, en función de la capacitación intelectual que tenga, es capaz de llegar a descodificar con mayor o menor habilidad una. Entonces diríamos, ¿el hombre del siglo XX sería capaz de no sé qué? Pues depende, porque si tuvo educación general básica, a lo mejor no, si tenía bachillerato, a lo mejor sí, si tenía carrera sí, y si era doctor, pues seguro, y todos eran hombres del siglo XX. Entonces, la cosa es, ¿a quién se dirige? Pues yo creo que se dirige a todos. Ahora bien, cada uno alcanza en función de su propia formación. Entonces, si me permite, yo diría, muchos a lo mejor se quedaban por el camino. Sí, seguro, porque no todo el mundo podía tener la formación tan compleja como tenían otros, quería decir. Muchas gracias. ¿Algo más? Gracias. Pues nada, lo primero, felicitarle por las 2 conferencias, me han parecido las 2 muy interesantes y bueno, y un planteamiento muy nuevo y la verdad es que muy interesante. Y mi pregunta era, sobre todo, en la primera conferencia, cuando hablo con el planteamiento del espacio por parte de el mundo platónico y el mundo aristotélico, la mayoría de los ejemplos han sido del mundo románico, ¿no?, que corresponderían igual al mundo platónico. Y era un poco para ver si después este mundo aristotélico se refleja en el gótico o no se refleja, o si hay esa diferencia. Vale. La pregunta es absolutamente pertinente, muy atinada y todo eso. Y la respuesta es que necesitamos solo un curso de doctorado para resolver la pregunta. Depende de la prisa que tengamos. Pero diré que justo para intentar responder esa pregunta, Erwin Panofsky escribió Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, justo para responder esa pregunta. Es un libro brillantísimo, seguramente falso, es decir, desmontable, no falso, es muy feo lo que he dicho. Quiero decir, no ha soportado bien la crítica historiográfica, pero es un libro lleno de intuiciones brillantísimas, que intentó crear un sistema, digamos, reconocer un sistema de pensamiento ordenado y secuencial en la arquitectura gótica
en términos, diría, evolutivos, que fue colocando en paralelo al propio progreso del pensamiento escolástico. Seguramente no funciona, sin embargo, nos abre muchas vías de reflexión. Entonces, diríamos que para responder atinadamente a su pregunta, deberíamos comenzar a leer el libro de Panofsky y luego a leer todas las críticas posteriores al libro de Panofsky. Es un poco largo. Pero la cuestión es que efectivamente comenzó a haber, digamos, un planteamiento diferente de la concepción del espacio y de la utilización del espacio. Igual que comenzó a haber, por razones arquitectónico-estructurales, una reflexión completamente diferente sobre la naturaleza y protagonismo de la luz y de qué luz y de cómo la luz, ojo, porque antes de 1200 las iglesias tienen ventanas también y por tanto hay luz, pero tiene 1200, 1147, digamos, desde Saint-Denis, pero tiene otra condición. Entonces, ahí comienza, digamos, otra manera de relacionarse con un espacio, podríamos decir, también iluminado de otro modo, quizá. ¿Algo más? Pues muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.